Hoy vamos a sumergirnos en la tragedia final y la fortuna que dejó Dan Blocker, una historia que muchos creen conocer, pero que guarda secretos oscuros y momentos polémicos que pocos se atrevieron a revelar. Dan Blocker, el icónico actor de Bonanza, no dejó solo un legado en la pantalla, sino que detrás de su sonrisa amable existían conflictos, decisiones controvertidas y rumores que Hollywood preferiría olvidar. Se habla de contratos secretos, desacuerdos con compañeros de trabajo y de una fortuna que despertó envidia y disputas familiares después de su muerte inesperada. En este video, mostraremos cómo su partida impactó no solo a su familia, sino también al mundo del entretenimiento, y cómo algunas decisiones financieras y legales posteriores siguen siendo un misterio hasta hoy. Te invito a suscribirte y dejar tu me gusta, porque tu apoyo es esencial para que YouTube siga recomendando este tipo de contenido a más personas y podamos seguir contando historias impactantes y poco conocidas sobre tus ídolos de cine. Si quieres apoyar aún más el canal, puedes hacer un Super Thanks, que nos ayuda a investigar y producir videos todavía más detallados. Si no puedes, solo deja un comentario contando qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Y créeme, vale la pena ver hasta el final, porque la última revelación te dejará impactado, mostrando un lado de Dan Blocker que casi nadie se atrevió a mostrar en vida. Prepárate para descubrir los secretos, las traiciones y la verdadera dimensión de la fortuna que dejó, mientras exploramos cada detalle que convierte esta historia en un verdadero enigma de Hollywood. Dan Blocker nació el 10 de diciembre de 1928 en la pequeña ciudad de DeKalb, Texas, en una familia sencilla, con raíces escocesas e irlandesas, que valoraba la unión, el respeto y el trabajo duro. Desde pequeño, quedó claro que Dan tenía una personalidad fuerte, alguien que no se dejaba intimidar por las dificultades de la vida. Su infancia estuvo llena de pequeños desafíos, ya que su familia enfrentaba limitaciones económicas que requerían esfuerzo y dedicación de todos. Aún así, él encontró formas de explorar sus intereses y talentos, siempre curioso y dispuesto a aprender. La escuela no era solo un lugar para estudiar. También era donde Dan comenzó a descubrir su pasión por el teatro y el deporte, dos mundos que se unirían de manera especial en su formación. Se destacaba en actividades físicas, especialmente en el fútbol americano, donde su estatura imponente y fuerza natural llamaban la atención, pero también interesaba la dramatización y las presentaciones escolares, donde mostraba un carisma que encantaba a profesores y compañeros. Estos primeros años moldearon no solo su cuerpo y habilidades, sino también su confianza, capacidad de liderazgo y forma de relacionarse con los demás. La disciplina que aprendió en casa, combinada con la práctica constante en los deportes y las artes, ayudó a Dan a construir una base sólida para enfrentar los obstáculos futuros, al mismo tiempo que desarrollaba una sensibilidad especial para entender las emociones y motivaciones de quienes lo rodeaban. Aunque creció en una comunidad modesta, cultivaba grandes sueños y aspiraba a más de lo que una ciudad pequeña podía ofrecer. La vida en Texas le enseñó la importancia de la perseverancia, la honestidad y el respeto hacia los demás, principios que guiarían su vida personal y profesional. Dan también comenzó a notar desde joven cómo su presencia física y su voz impactaban a otras personas, algo que más tarde sería clave para su éxito en la pantalla. Entre juegos de infancia, tareas escolares y partidos de fútbol, aprendía a equilibrar fuerza y amabilidad, disciplina y espontaneidad, rasgos que se convertirían en la marca de su personalidad. La infancia de Dan Blocker, aunque sencilla, estuvo llena de aprendizajes y experiencias que lo moldearon, mostrando que la determinación, el carisma y el amor por la familia y el trabajo son elementos que definen no solo una carrera, sino toda una vida. Dan Blocker siempre fue un hombre profundamente ligado a la familia, y esa conexión comenzó a formarse desde joven, cuando vio el valor de los lazos familiares en su propia casa en Texas. La influencia de sus padres y el ambiente de apoyo y responsabilidad que lo rodeaba moldearon no solo su carácter, sino también su visión de lo que realmente importaba en la vida. Cuando conoció a Dolpia Parker, Dan encontró una compañera a la altura de su espíritu, alguien que compartía sus valores, su determinación y su sentido de lealtad. Su matrimonio se convirtió en una de las bases más sólidas de su vida, ofreciéndole un refugio seguro en medio de la agitación de una carrera cinematográfica que exigía largas horas, viajes constantes y presiones intensas de los estudios. La relación con Dolpia no era solo formal o convencional. Cultivaban una asociación basada en amistad, respeto y comunicación abierta que les permitía enfrentar los desafíos juntos. La pareja tuvo 4 hijos, y para Dan cada uno representaba no solo alegría, sino también una responsabilidad que asumía con entusiasmo. Se esforzaba por estar presente, participando en momentos escolares, fiestas y pequeñas aventuras del día a día, siempre mostrando cariño y guía. A pesar de su exigente rutina con Bonanza,
Donde grababa episodios que requerían fuerza física, emocional y creatividad, Dan buscaba crear un ambiente familiar estable, donde los hijos pudieran crecer sintiéndose seguros y amados. Frecuentemente decía en entrevistas que la verdadera medida del éxito no estaba en la fama o la fortuna, sino en ver prosperar y ser feliz a su familia, un pensamiento que guiaba sus decisiones y prioridades diarias. Sin embargo, conciliar la carrera y la vida personal no era tarea fácil. Los largos días de rodaje, los exigentes contratos y la constante exposición pública generaban tensiones, a veces, desacuerdos en el hogar. Dan sabía que cada viaje y cada día lejos de casa era un sacrificio, lo que lo motivaba a valorar cada momento con su esposa e hijos. Intentaba compensar la ausencia física con atención emocional, creando tradiciones familiares, momentos de ocio y una presencia constante aunque a distancia, enviando cartas, llamadas o pequeños gestos de cariño que reforzaban el vínculo con cada uno de sus hijos. La vida familiar de Dan también incluía el desafío de proteger su privacidad, evitando que los reflectores de Hollywood interfirieran en la rutina de sus seres queridos. Tenía la convicción de que el éxito profesional nunca debía comprometer la tranquilidad y estabilidad emocional de la familia, y esto muchas veces lo llevó a rechazar invitaciones, entrevistas y eventos que pudieran afectar ese equilibrio. Además, buscaba transmitir a sus hijos valores sólidos como respeto, honestidad, coraje y empatía, sabiendo que estas lecciones serían más importantes que cualquier riqueza o reconocimiento externo. Amigos y colegas destacan que, incluso frente a la fama, Dan mantenía una notable sencillez en su vida doméstica, estando presente en cumpleaños, acompañando actividades escolares y mostrando interés genuino por los pensamientos y sentimientos de sus hijos. Creía que los pequeños gestos tenían un impacto duradero y que construir recuerdos afectivos era esencial para fortalecer los lazos familiares. La relación con Dolphy también se caracterizaba por complicidad y apoyo mutuo. Compartían responsabilidades, enfrentaban juntos las frustraciones del trabajo y celebraban cada logro, grande o pequeño. Su asociación era vista como un verdadero pilar que sostenía a Dan frente a las presiones de la fama y la exigencia constante del mundo artístico. Con el tiempo, esa dedicación a la familia se convirtió en un ejemplo para colegas y fans, mostrando que era posible combinar una carrera exitosa con una vida personal equilibrada y llena de afecto. Incluso después de la muerte de Dan, muchos relatos indican que su influencia y los valores que transmitió permanecen vivos en la familia, dejando un legado de amor, compromiso y cercanía que trasciende generaciones. La historia de sus relaciones y vida familiar revela a un hombre que, a pesar de todas las dificultades y de su intensa vida profesional, nunca dejó de priorizar a quienes amaba, entendiendo que el verdadero legado de una persona está en las conexiones que construye y en el bienestar de quienes caminan a su lado. Esta dedicación constante, el esfuerzo por conciliar carrera y familia, y la forma en que Dan valoraba cada momento con su esposa e hijos hacen que su historia personal sea no solo emocionante, sino también inspiradora, mostrando que, incluso bajo los reflectores y presiones de Hollywood, es posible mantener la integridad, el amor y la atención hacia los que más importan. La trayectoria de Dan Blocker en Hollywood, aunque marcada por el éxito y el cariño del público, también estuvo llena de desafíos que rara vez aparecen en libros o documentales sobre su vida. Desde los primeros días en televisión, tuvo que enfrentar las complejidades de una industria que a veces valoraba más las apariencias que el talento, y que imponía reglas estrictas que podían generar profundas frustraciones. Contratos secretos y negociaciones complejas formaban parte del día a día de cualquier actor exitoso, y Dan no fue la excepción. Muchos de estos acuerdos limitaban su libertad creativa, definían los papeles que podía interpretar e incluso controlaban aspectos de su imagen pública. Esta falta de autonomía generó, en ocasiones, tensiones con ejecutivos y productores, que buscaban maximizar ganancias y audiencia, muchas veces ignorando los deseos y necesidades de los actores. Pero las dificultades no se limitaban a los contratos. En el set de Bonanza, Dan también enfrentó desacuerdos con compañeros de elenco, debido a diferencias de personalidad, rivalidades naturales en un ambiente competitivo y divergencias sobre cómo se dirigían ciertas escenas o guiones. Aunque mantenía una postura profesional y diplomática, estas situaciones creaban momentos de estrés intenso, exigiéndole paciencia, flexibilidad y una admirable capacidad para manejar conflictos sin afectar su imagen pública. Además, los medios de comunicación a menudo criticaban su peso y apariencia física, convirtiendo algo natural como su constitución robusta en un tema sensible. Estos comentarios afectaban su autoestima y reflejaban la superficialidad de una industria que, paradójicamente, lo había llevado a la fama gracias a su presencia imponente y carisma. Consciente de este impacto,
Dan utilizaba entrevistas y declaraciones públicas para expresar su punto de vista, mostrando de forma sutil pero firme que el talento y el esfuerzo debían ser más valorados que los aspectos físicos o estereotipos. En algunas ocasiones, sus declaraciones generaron polémica, porque criticaba abiertamente decisiones de la industria, injusticias en el trato a los actores y la falta de reconocimiento por su trabajo, incluso siendo una de las figuras centrales de Bonanza. Este comportamiento, aunque discreto, mostró a un hombre que no temía expresar sus convicciones y que buscaba justicia y respeto dentro de un ambiente que muchas veces favorecía intereses corporativos sobre las personas. Más allá de lo profesional, Dan también enfrentó momentos personales difíciles que se entrelazaban con su carrera. La presión constante de equilibrar la vida familiar con las exigencias del trabajo a menudo lo dejaba agotado, y él mismo admitía en entrevistas que no siempre podía dar la atención que quería a su esposa e hijos. Sin embargo, incluso ante estos obstáculos, mantenía un espíritu resiliente, buscando transformar frustraciones en aprendizajes y experiencias que fortalecieran su carácter. Detrás de su sonrisa amable y temperamento cordial que cautivaba a fans de todas las edades, había un hombre consciente de los desafíos de la fama, las injusticias de la industria y las críticas externas, pero que se mantenía fiel a sus valores, ética y compromiso con quienes amaba. Las polémicas surgidas a lo largo de su trayectoria, ya fuera en los pasillos de Hollywood o en los medios, no disminuyeron su popularidad. Al contrario, mostraron la complejidad de su personalidad y ayudaron a consolidar su imagen como alguien que, a pesar de las adversidades, jamás renunció a su integridad ni a la autenticidad de su presencia. Es precisamente esta combinación de talento, vulnerabilidad, coraje para enfrentar críticas y capacidad de mantenerse auténtico frente a presiones externas lo que hace que la historia de Dan Blocker sea tan fascinante, mostrando que el éxito, incluso en un entorno de glamour, requiere equilibrio, resiliencia y una notable fuerza interior. Por último, estos momentos difíciles y polémicos también ayudaron a construir el legado que sigue vivo hoy, recordando a todos que, detrás de cualquier estrella, existe una vida de desafíos, decisiones complejas y batallas personales que moldean a la persona y al profesional que vemos en pantalla. A lo largo de su carrera, Dan Blocker se destacó no solo por su talento innegable, sino también por la sinceridad y claridad con que se expresaba en entrevistas, revelando aspectos de su personalidad y de la industria cinematográfica que pocos se atrevían a abordar en esa época. Desde los primeros años en Hollywood, él entendió que el éxito traía no solo reconocimiento, sino también presiones y expectativas que muchas veces chocaban con sus propios valores y deseos creativos. En varias ocasiones, Dan utilizó micrófonos y cámaras para compartir sus impresiones sobre el mundo en el que trabajaba, siempre de manera respetuosa pero directa, ofreciendo al público una visión auténtica de la realidad detrás de las luces y el glamour. Criticaba la superficialidad de Hollywood, describiendo un ambiente donde las apariencias, los contratos y los intereses corporativos a menudo se anteponían a la calidad artística y al verdadero talento. Para él, muchas veces parecía que los ejecutivos valoraban más la fórmula de éxito garantizada que el desarrollo genuino de personajes o historias profundas, lo que generaba frustración, especialmente porque él ponía energía y pasión en cada escena que interpretaba. Dan confesaba que se sentía más conectado con el público que con muchos colegas de trabajo, una percepción que mostraba no solo su sensibilidad como actor, sino también su deseo de crear lazos reales a través de la interpretación, no solo cumpliendo contratos y guiones predefinidos. Esta conexión con los fans era algo que valoraba profundamente, sintiendo que su presencia y esfuerzo en pantalla eran reconocidos de manera genuina, algo que no siempre ocurría tras bastidores con otros profesionales. Además, Dan hablaba abiertamente sobre las limitaciones impuestas por contratos rígidos que restringían su libertad creativa, impidiéndole explorar nuevos tipos de papeles o tomar decisiones artísticas que consideraba importantes. Mencionaba que muchas veces se veía obligado a seguir instrucciones que no reflejaban su visión o sensibilidad como actor, generando frustración y sensación de injusticia, sentimientos que compartía con cuidado pero con claridad en las entrevistas. Más que quejarse, sus declaraciones eran reflexiones sobre la condición del artista dentro de una industria poderosa y compleja, mostrando que entendía la necesidad de equilibrar talento con demandas comerciales, pero también sabía reconocer cuando existían desequilibrios que afectaban el trabajo y la creatividad. Dan también aprovechaba para revelar aspectos personales, como sus propias inseguridades y desafíos al enfrentar críticas externas, tanto de medios como de colegas y ejecutivos. Hablaba sobre cómo la fama podía ser engañosa, creando una imagen pública que no siempre correspondía a la persona real, y cómo era necesario mantener los pies en la tierra, cultivar valores personales y fortalecer los vínculos familiares para no perderse entre las expectativas de otros. Estas declaraciones,
aunque discretas en su momento, hoy se entienden como señales de un hombre consciente de su valor, de las injusticias y limitaciones de la industria cinematográfica, y de su propia humanidad. Mostraba que la fama, por más brillante que fuera, venía acompañada de desafíos que requerían coraje, discernimiento e integridad para no dejarse corromper ni perder la esencia. Con el tiempo, estas revelaciones contribuyeron a que Dan Blocker fuera recordado no solo como el icónico Oz de Bonanza, sino también como un profesional sensible, íntegro y consciente, capaz de reconocer los altos y bajos de su profesión y de posicionarse con honestidad sobre cuestiones que muchos preferían ignorar. Su capacidad de hablar sobre estas experiencias, sin perder la simpatía y buen humor que lo caracterizaban, consolidó su imagen como alguien que entendía profundamente los mecanismos de la industria, pero que jamás abandonaría sus principios y valores personales por el éxito. Así, las declaraciones de Dan Blocker revelan mucho más que críticas. Muestran a un hombre que buscaba equilibrio entre carrera y autenticidad, entre reconocimiento público y satisfacción personal, demostrando que, incluso en un entorno lleno de superficialidades y desafíos, es posible mantenerse fiel a uno mismo y a lo que realmente importa, construyendo un legado que va mucho más allá de la pantalla y que sigue inspirando a fans y profesionales del entretenimiento hasta hoy. Dan Blocker falleció trágicamente el 13 de mayo de 1972, a los 43 años, dejando un vacío profundo no solo en su familia, sino también entre los fans de todo el mundo y en Hollywood, que había seguido su carrera desde sus primeros papeles en televisión y cine. La noticia de su muerte causó un gran impacto, ya que era conocido por su salud vigorosa, su carácter amable y su compromiso con el trabajo, lo que hacía que su fallecimiento inesperado fuera aún más sorprendente. En los días siguientes comenzaron a surgir reportes sobre las circunstancias de su muerte, algunos envueltos en rumores, especulaciones e incluso contradicciones, lo que solo aumentó el misterio alrededor de su vida personal y trayectoria. La pérdida de Dan Blocker también trajo desafíos para su familia, especialmente en relación con la gestión de su fortuna, derechos de imagen y propiedades. Lo que podría haber sido un proceso sencillo se convirtió en negociaciones complejas y disputas que involucraban abogados, estudios e incluso entidades de control de derechos de autor, reflejando tanto la importancia de su carrera como los problemas que surgen cuando la vida pública y privada se cruzan intensamente. Su imagen como Oscar Grant, personaje amado e icónico de Bonanza, se volvió, paradójicamente, una bendición y un desafío, ya que la identificación del público con el papel generaba expectativas e intereses financieros que, en algunos casos, entraban en conflicto con los deseos de la familia o con las disposiciones legales dejadas por Dan. También surgieron debates sobre la administración de su fortuna, que incluía ingresos de contratos antiguos, participaciones en obras audiovisuales y derechos relacionados con su imagen. Algunas decisiones, tomadas o recomendadas aún en vida, se convirtieron en motivo de especulación, creando teorías sobre contratos secretos, negociaciones financieras poco conocidas e incluso supuestas disputas familiares, mostrando el impacto que la fama y el dinero pueden tener sobre las relaciones personales. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, el legado de Dan Blocker sigue siendo sólido e inspirador. Su trabajo en Bonanza continúa siendo transmitido y apreciado por nuevas generaciones, y es recordado no solo por la fuerza y ternura que transmitía en escena, sino también por los valores de integridad, amabilidad y compromiso que cultivaba fuera de cámaras. Los relatos sobre su carácter y forma de vida refuerzan la imagen de un hombre que, a pesar de las presiones de la fama y las dificultades del ambiente profesional, siempre buscó mantener coherencia con sus principios, dedicando tiempo a la familia, a la reflexión personal y a la relación con colegas y fans. Al mismo tiempo, los secretos, rumores y polémicas que rodearon su vida continúan despertando curiosidad, especialmente entre historiadores y fans interesados en conocer al ser humano detrás del astro. Cuestiones como negociaciones con estudios, conflictos detrás de cámaras, decisiones financieras y el impacto de su muerte temprana en la vida familiar aún se debaten y analizan, revelando que su historia va mucho más allá de lo que se muestra en la pantalla. Hoy, más de 4 décadas después de su partida, Dan Blocker es recordado como un ejemplo de equilibrio entre talento, ética y humanidad, mostrando que es posible dejar una marca duradera no solo por el éxito profesional, sino también por la forma en que se vive la vida personal. Su trayectoria sirve de inspiración, demostrando que la fama y la fortuna pueden coexistir con valores sólidos, y que el impacto de una persona en el mundo se mide tanto por los logros visibles como por los gestos, decisiones y principios que permanecen en la memoria de quienes lo conocieron. Así, el legado de Dan Blocker es una mezcla de encanto, respeto y misterio, reflejo de una vida intensa, llena de desafíos y victorias, que sigue emocionando,
enseñando e intrigando a todos los que buscan comprender la verdadera dimensión de su historia.